A continuación les presentamos una nueva edición del audioblog oficial de la Fortaleza de la Soledad, Leyendo Cristales. Comenzamos. Bienvenidos amigos y amigas de la Fortaleza de la Soledad a una nueva edición de nuestro audioblog oficial, Leyendo Cristales. Les saluda Roberto Chavarría Leitón y estamos de vuelta con un nuevo tema para conversar con todos ustedes. En una edición anterior estuvimos hablando un poco sobre una comparación ahí medio injusta entre el Superman de Henry Cavill de Man of Steel y el Superman de David Corenswet de la última película de Superman de 2025. Y queríamos explorar un poco más el tema, pero sobre todo para hablar de la película Man of Steel y de la época de Man of Steel, que para nadie es un secreto que fue una época intrigante, diferente, que fue una época en donde muchas cosas cambiaron y se ganó una gran cantidad de seguidores de manera vertiginosa, porque fue una época en donde el Superman que se trataba de mostrar se quería traer en un tono un poco más realista, un poco al tono de lo que Christopher Nolan venía haciendo con su Batman. Y pues se trató de trasladar eso a un nuevo Superman que se vio por primera vez en la película Man of Steel de 2013. Hoy queríamos hablar un poco de esa época, de ese Superman, de toda esa producción, de todo lo que sucedió para llegar ahí, de lo que vino después y de su final declive, que podríamos decir que fue de alguna manera un declive forzado, fue un fin de una época de películas interesantes, un poco más oscuras, con un tono diferente, y pues que al final y al cabo dio al traste con el fin de toda una época de películas para llegar a este nuevo universo que recién se acaba de iniciar el año anterior. El asunto es que Man of Steel por sí solo no fue el problema. De hecho, Man of Steel fue el inicio de algo que pensábamos que iba a ser maravilloso. Lo que sí creemos es de que no escaló como debió de haber escalado. Que se trató de acelerar mucho ese universo y no dio tiempo para un montón de cosas que se necesitaban hacer. Muy bien. Yo quería hablar de este tema porque me parece que puede servir como un homenaje a una época de que de verdad disfrutamos mucho. Yo personalmente tengo que decir que disfruté mucho Man of Steel. Fue uno de los momentos más extraordinarios de mi vida ese estreno. Me encantó la película, me parece que es una película muy buena. Pero ya después la cosa como que fue bajando un poco, especialmente para los fans de Superman. Yo quiero hacer un par de recordatorios, porque de verdad que recordar cómo todo esto inició es interesante. Pasamos aproximadamente 2 años, desde el 2007, 2008, 2009, casi que hasta el 2010, inicios del 2010, con una serie de rumores. Y rumores grandísimos, infundadísimos por cierto, sobre una secuela de Superman Returns de 2006. Todos estábamos esperando una secuela de esa película que no triunfó. Fue una película que costó mucho dinero, nada más y nada menos que costó $270 millones de la época, y recaudó 391 millones a nivel mundial. Hay algo que desde el año pasado venimos conversando y que es la forma en cómo funcionan los estudios. Sí, hizo 391 millones, hizo más que su presupuesto. Pero vieran que los estudios no se fijan demasiado en lo que se hace internacionalmente, por eso lo dividen. Ellos se fijan muchísimo en lo que hacen en su propio país de origen, en este caso Estados Unidos, porque es ahí donde pueden controlar cosas como los impuestos,
el dinero básicamente les llega directamente. Entonces, lo que es la taquilla internacional no la ven mucho. Lo que ven más es la taquilla que hacen en Estados Unidos. Y esa taquilla fue de nada más y de nada menos que de 200 millones. Y la película costó 270. Entonces perdieron de forma doméstica 70 millones de dólares. Y eso es un montón de dinero. Un montón de dinero. La película había sido un fracaso y el estudio había decidido no continuar con esta saga de películas. Y se venían hablando muchos rumores. Se le preguntaba a Bryan Singer, se le preguntaba a Brandon Routh. No sabían qué decir, no sabían qué estaba pasando. Hasta que un día de tantos, la cabeza de Warner dijo, no vamos a seguir más. Se perdió mucho dinero. Vamos a reiniciar a Superman en el cine. Y todos nos caímos para atrás de la noticia que eso significaba, reiniciar a Superman en el cine. Pues bueno, así inició todo ese tema. Pero pasaron básicamente 2 años y veíamos cómo salieron películas como la de Linterna Verde, por ejemplo. Vimos cómo salió una extraordinaria película como fue The Dark Knight de Batman, que fue un triunfo inmenso para DC y para Warner. Y en medio de ese impasse entre The Dark Knight y The Dark Knight Rises, que también triunfó en la taquilla inmensamente, aunque no fue tanto su impacto como The Dark Knight, por supuesto, hubo una noticia, un rumor que cobró fuerza, pero todos nos volvíamos a ver diciendo, ¿será cierto? ¿Podrá ser cierto que algo como eso suceda? Y era que Christopher Nolan estaba trabajando en Superman. Y todos estábamos cruzando los dedos pidiendo que por favor fuera una realidad. Y esa realidad se dio el 10 de marzo de 2010, cuando se confirmó que Christopher Nolan sí trabajaba en Superman. El LA Times ha confirmado que Christopher Nolan sí está trabajando en una nueva película de Superman junto a David S. Goyer, informó el día de hoy Newsarama. Sus primeras impresiones ante la entrevista fueron: es muy emocionante, tenemos una fantástica historia. La película aún está en etapas tempranas, sin embargo no se verá en los cines hasta 2012 o 2013. Aunque Nolan dijo que le gustaba el método de Bryan Singer en Superman Returns, vinculado a las primeras películas de Superman de Richard Donner, señaló que esta será una nueva totalmente independiente de la franquicia de la película del superhéroe de la primera revista de historietas. Eso fue el 10 de marzo de 2010. Y luego pasó nada más y nada menos que 7 meses, en octubre de ese año, cuando se da una noticia muy importante e impactante para los fans de Superman. Y fue que Zack Snyder había sido contratado como director para la película. Zack Snyder, quien estuvo detrás de la épica película 300, estaría siendo elegido para dirigir la próxima película de Superman. He sido un gran fan del personaje durante mucho tiempo. Es sin duda el rey de todos los superhéroes. Él es único, dijo Snyder a Deadline. Eso nos llenó de muchísima sorpresa. No solamente porque un director de la categoría de Zack Snyder, que nadie puede negar la categoría de este director, hubiera sido contratado para una película del Hombre de Acero. Lo que más llamó la atención es que tan solo unos meses, años antes, en julio de 2008, en un Comic Con, se le planteó la pregunta: ¿se acabaron los superhéroes? Y Zack Snyder dijo lo siguiente: por supuesto, a como pasó este verano y a como se ha desarrollado esta convención de historietas, ha quedado claro que no queda nada de Superman. Tal vez Superman se ha ido por fin. Me pidieron dirigir una película de Superman y yo dije que no. Él es muy complicado hoy en día, ¿no es así? Es el rey y padre de todos los héroes de historietas, pero no estoy seguro de cómo pueden vender
este tipo de cosas poco serias a un público tan sofisticado. Por lo tanto, los estudios están vendiendo todo lo demás, incluidos los temas amargos y oscuros héroes. Y ahí empezó todo. Ahí es donde empezó, para mí, la historia de Zack Snyder con Superman. Él ya había dicho en algún momento, antes de ser director de Man of Steel, que los temas que más se vendían eran amargos y oscuros. Entonces, cuando fue contratado, muchos nos asombramos porque dijimos, bueno, ¿y cómo va a llevar a este Superman? Y pues la historia se escribió después con Man of Steel, una película bastante más oscura, bastante más reflexiva, más de introspección que todo lo que habíamos visto hasta hacía unos 2 o 3 años antes. Lo cual fue bastante diferente y de alguna manera también único, propio de él, de hacer este tipo de historias. Entonces ya estábamos advertidos desde entonces cómo se iba a venir este Superman de Zack Snyder. Luego de esa fecha, luego de la contratación de Zack Snyder, que se anunció el 4 de octubre de 2010, llegó una de las fechas más importantes y recordadas y amadas por los fans en mucho, mucho tiempo. Fue el 30 de enero de 2011, cuando se anunció que el actor británico Henry Cavill, que una vez había intentado el papel en Superman Returns, había aterrizado en el papel de Clark Kent y Superman en la próxima película de Zack Snyder de 2012, se decía, Superman. Cavill, de 27 años, es la estrella de la serie de Tudors. Y hasta una cosa que ya no se hace mucho, un comunicado de prensa se lanzó que decía: Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures anunció hoy que Henry Cavill ha ganado el codiciado papel de Superman, el superhéroe icónico. La película será dirigida por Zack Snyder, quien declaró: en el panteón de los superhéroes, Superman es el personaje más reconocido y venerado de todos los tiempos, y me siento honrado de ser parte de su regreso a la pantalla grande. También me sumo a Warner Bros. Legendary y los productores en decir lo emocionados que estamos por la elección de Henry. Es la elección perfecta para ponerse la capa y el escudo con la S. Y ahí empezó todo. Ahí empezó toda la historia de Man of Steel, que personalmente, y esto lo he contado yo creo que muchas veces, pero siempre me gusta recordarlo, fue uno de los viajes para mí, ni siquiera Superman del año anterior. Man of Steel fue un recorrido de tantos años para llegar al cine a ver la película. Fue una aventura increíble, un recorrido tan largo y tan detallado. Vimos básicamente todos los aspectos del desarrollo de la película, la filmación, la elección de todos los actores. Fue un recorrido increíble. Y tengo ese recuerdo de algo tan bonito como fue Man of Steel, y que voy a guardar siempre en mi corazón, porque fue algo de verdad que disfruté mucho, ese recorrido, hasta llegar a la película. Vi todo. Desgraciadamente tuve que ver todo antes de la película, cosas que yo ya sabía que iban a pasar en la película, excepto una. Y por eso mantengo ese recuerdo tan bonito de Man of Steel y todo ese recorrido, porque fue increíble. Ese anuncio fue en 2011, 30 de enero de 2011. Faltaban algunos meses para el inicio de la filmación de Man of Steel, cosa que inició en agosto de 2011. Agosto de 2011. La filmación terminó cerca de enero-febrero de 2012. Y la película se estrenaba hasta 2013. Originalmente se iba a estrenar en diciembre de 2012, pero se movió hasta junio de 2013. La espera fue increíble, fue larguísima y fue desesperante que llegara ese tiempo. Y vean, ya pasaron más de 13 años de eso. Entonces,
Llegó el 4 de agosto de 2011, otro día que no se va a poder olvidar jamás, que fue cuando se mostró la primera imagen de Henry Cavill como Superman. Se ve inclinado con su traje hermosísimo, no se veía completo, se veía la S en su pecho perfectamente, la capa llegaba al suelo, era muy larga, se veía atrás como una puerta de una bóveda, y eso era lo que habíamos tenido de Superman hasta entonces. Y empezó todo ese todos esos dimes y diretes, si iba a haber pantaloncillos o no, el largo de la capa, que el peinado fue muy criticado en ese momento porque decían que este Superman parece Wolverine. Así quedó en esa toma nada más. Pero así llegó Superman a nuestras vidas, el Superman de Henry Cavill y de Man of Steel. La película Man of Steel, dirigida por Zack Snyder, producida por Charles Roven, Christopher Nolan, Emma Thomas, Deborah Snyder, del guión de David Goyer y una historia de David Goyer y Christopher Nolan, basada por supuesto en Superman de DC Entertainment de aquel entonces, con música de Hans Zimmer, la fotografía de Amir Mokri, el montaje de David Brenner, el vestuario de James Atkinson y Michael Wilkinson. Fue protagonizada por Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Lawrence Fishburne, Russell Crowe, Anne Hathaway, Ayelet Shurer, Christopher Meloni, entre muchos otros. Se estrenó el 10 de junio de 2013 en muchos países y el 14 de junio en Estados Unidos. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser La Fortaleza de la Soledad, tuvimos la oportunidad de ir a ver la película ese 10 de junio. Fuimos de los primeros en el mundo en ver la película y también tenemos ese gran recuerdo en nosotros, en nuestro corazón, de ese estreno de Man of Steel. La película, que costó 225 millones, recaudó nada más y nada menos que 291 millones en Estados Unidos y 670 millones a nivel mundial. Fue un gran éxito, fue algo muy bueno para la película. Sin embargo, las críticas de Man of Steel fueron muy divididas. Yo no sé si hay gente que recuerde que mucha de la crítica que había con Man of Steel era que hubo mucha destrucción y muchas muertes colaterales que Superman no evitó. Entonces se convirtió en un tema en aquel entonces. Había gente que no estaba muy de acuerdo con eso. Y mucho menos estuvimos algunos de acuerdo con la opción de que Superman matara a Zod, que fue tal vez, así como Superman el año pasado tuvo un momento completamente polémico, ese fue el momento más polémico de Man of Steel para nosotros en aquel entonces, que Superman matara. Y no fue tanto por el hecho de que matara, sino por el hecho de que también pudo haberlo evitado de alguna manera. Se pudo haber evitado en el guión, pero no se hizo. Se decidió que no. Y por supuesto que Zack Snyder salió a decir que le parecía una tontera que Superman no matara. Pero bueno, eso fue en ese entonces lo que se dijo. Las críticas fueron divididas realmente, y muy diferente a otras películas de Superman que tienen mejores calificaciones en cuanto a la crítica y al público en general. Muy bien, pasa que para el Comic Con de 2013, de ese mismo año, que se llevó del 18 de julio al 21 de julio de 2013, o sea, un mes y resto después del estreno de Man of Steel. En esa edición del Comic Con, Zack Snyder, quien ya era un mimado del Comic Con, llegó de sorpresa y realizó un anuncio. Originalmente lo que Zack Snyder dijo fue esto. That it is official that we are going to make another Superman movie. Lo dijo muy claro.
lo dijo muy muy claro. Habrá otra película de Superman. Nosotros nos levantamos de la alegría de saber que todo iba muy bien y que venía Superman y que tendríamos Superman para el rato. Por supuesto, pensamos en un Man of Steel 2, como algunos dicen, cosa que se inventaron de que iba a ser Man of Tomorrow, la película que seguía, pero nos sorprendió a todos cuando llamó a Harry Lennox, quien interpretó al general Swanwick en Man of Steel, y que después forzadamente apareció como Martian Manhunter años más tarde, pero eso es otra historia. Lo llamó al escenario para que dijera esto. I want you to remember, Clark, in all the years to come, in all your most private moments, I want you to remember my hand at your throat. I want you to remember the one man who beat you. Evidentemente había recitado una frase del cómic, de la historia de Frank Miller de Dark Knight Returns, en la que vimos a Batman enfrentarse a Superman. Ahí arrugamos un poco la cara y dijimos, ¿qué es lo que quiere hacer aquí? Y después de eso, nos mostró esto. Sí, fue muy emocionante ver el escudo de Batman junto al de Superman. Íbamos a tenerlos a los dos en pantalla por primera vez en la historia. Pero, resultó a los meses y a los años ser un poco más de lo que nos estábamos temiendo. Resulta que el 21 de mayo de 2014, casi un año después, la película fue bautizada oficialmente y se le puso Batman v Superman: Dawn of Justice. Primero, Superman de segundo en el título, lo cual ya a muchos de nosotros nos ofendió. Y segundo, ese Batman v Superman, un versus, una película de uno contra el otro y no de uno y el otro. Eso fue un asunto que de verdad encendió a muchos en contra de la película, porque muchos queríamos ver sí a Batman y Superman juntos en pantalla, pero que estuvieran en el mismo equipo, como lo hemos visto en películas como Superman Batman Public Enemies o Superman Batman Apocalypse o muchos de esos cómics donde los hemos visto haciendo equipo y mostrándose como lo que realmente son. En esta película los íbamos a ver en contra. Y al recibir ese título fue de verdad algo que no nos gustó mucho, al menos a nosotros. Nos quedamos con ese sinsabor de por qué llevarlo a ese nivel. Mucho tenía que ver, evidentemente, después con el actor que se eligió para interpretar a Batman, que fue Ben Affleck, que tenía, por supuesto, un montón de créditos más que Henry Cavill para estar de primero en los créditos. El asunto es que fue un momento en donde nos quedamos pensando, bueno, esta película va por ese lado. Y así fue. La película, que también fue un gran éxito en taquilla, que costó $250 millones, hizo 330 millones en Estados Unidos, se pasó más de 80 millones, y alrededor del mundo hizo $874 millones, fue un gran éxito, sinceramente. Aunque el argumento también se puso en duda por mucha gente, y de hecho, la crítica la destrozó. Recibió, por supuesto, menos valoraciones que la misma Man of Steel, y a la gente no le terminó gustando mucho la idea de verlos enfrentándose
y mucho menos de ver a Superman morirse. Y aquí hay un primer asunto que tiene que ver después con lo que vino después con Justice League. Y fue que Batman v Superman tenía una escala más grande de violencia que Man of Steel. Fue tanto así que hay un corte para cine y hay un corte que se llama The Ultimate Edition, que ese ya fue el corte que vimos en nuestras casas, ¿verdad? En los DVDs y en los Blu-rays, donde vemos, aparte que tenía más de 20 minutos más la película, tenía un montón de escenas bastante más sangrientas que lo que vimos en el cine. Y eso también conllevó a una serie de críticas de por qué la película se cortó para el cine, y nos dieron esa película que le faltaba un par de cosas que explicaban también un par de cosas más. Y resulta que todo eso tenía que ver con que Warner, por acelerar todo este asunto, no darnos un Man of Steel 2, por tratar de meter a Batman de una vez, por tratar de meter a Wonder Woman de una vez, provocaron que el director, que no estaba pensando en eso, estaba creando una película que fuera más una obra de arte que una película para cine, que la gente disfrutara en familia, fuera a verla 2, 3, 4 veces. Como pasaba con las películas de Marvel, en donde no solamente ibas vos con tu novia, tu esposa, sino que probablemente ibas vos con tu novia, tu esposa, tus hijos, tu perro, tu abuela y tu mamá y papá. Porque eran películas más para la familia y había menos sangre y escenas menos explícitas en ciertos aspectos. Eso pasó con Batman y Superman. Se censuró por parte de Warner antes de que saliera al cine, y ya Zack Snyder venía trabajando con Justice League. Y ahí pasaron un par de cosas más. Antes de eso, pues darles por supuesto los datos de Batman v Superman, que en español se llamó El Amanecer de la Justicia o El Origen de la Justicia en Latinoamérica. Dirigida por Zack Snyder, producida por Charles Robin, Deborah Snyder, el guión de Chris Terrio y de David Goyer, la historia de Zack Snyder y de David S. Goyer, basada en los personajes de DC Comics, con la música de Hans Zimmer y Junkie XL. Aquí se agregó al talentosísimo músico Junkie XL, con la fotografía de Larry Funk, David Brenner, Michael Wilkinson, protagonizada por Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, que habría que hablar de su Lex Luthor, Diane Lane, Lawrence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter y Gal Gadot. La película se estrenó básicamente el 24 de marzo de 2016 en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. 151 minutos duraba la versión original, 182 minutos la Ultimate Edition, que fue la que vimos en nuestras casas, con una calificación de R para mayores de edad, cuando la versión de cine fue PG-13. Imagínense el cambio tan sutil de tono de entre una película que vimos en el cine y la película que vimos en nuestras casas. Ese mismo año, 2016, en el Comic Con, que fue en julio de ese año, se anunció Justice League. Por supuesto que no aparecía Superman por ningún lado, y sucede que en mayo de 2017, el 22 de mayo, nada más y nada menos que 6 meses antes del estreno de la película Justice League, hubo una noticia muy desgarradora y desconcertante en aquel tiempo, y fue que Zack Snyder había abandonado la postproducción de Justice League y que la asumiría Joss Whedon. En ese entonces solamente se había dicho que había abandonado por algunas razones y que Joss Whedon iba a tomar a partir de ahora, que iban a haber algunas regrabaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ya a los meses nos dimos cuenta de la tragedia familiar que había sucedido con Zack Snyder y su hija,
cosa que todos ustedes conocen, que había sido una especie de razón por la cual Zack Snyder se había retirado. Sin embargo, ha sido una corroboración de fechas, porque la noticia se dio en mayo y lo que le sucedió a la hija de Zack Snyder había sucedido en marzo. No estábamos muy seguros de que hubiera sido exactamente por esa razón que Zack Snyder había abandonado la producción. Puede ser que sí, evidentemente, pero también se nos ocurrió que estaba la posibilidad de que fue una excusa también para sacarlo del camino y que Joss Whedon le diera un tono diferente a Justice League. Y luego de ver, adelantándome un poco, el Zack Snyder Justice League de 2021, es muy evidente que el cambio de tono era para Warner una urgencia. Porque la película que nosotros vimos en el cine duraba 120 minutos, apenas 2 horas. Mientras que el Zack Snyder Justice League que nosotros vimos y que incluso se le agregaron más escenas, yo creo que Zack Snyder ahí puso todo lo que tenía, toda la carne en el asador, duró 242 minutos, o sea, casi 4 horas, más de 4 horas. Entonces yo calculo que la película original iba a ser de unas 3 horas y algo, una especie de Señor de los Anillos, y a Warner no le gustó. ¿Por qué? Y eso fue fácil de sacar, la matemática es muy, muy sencilla. Una película de 2 horas, en un día la puedes proyectar desde las 10 de la mañana unas 5 veces. Mientras que una película de 3 horas probablemente la puedas proyectar 3 veces apenas en el día, en diferentes cines. Alguien se dio cuenta que iban a perder mucho dinero con eso y le cambiaron totalmente el tono a la película, que fue la que vimos en 2017 con bigote de Henry Cavill incluido. El asunto es que la película de 2017 también está acreditada como de Zack Snyder, aunque sabemos que la dirigió en buena parte Joss Whedon, que lo que al final hizo fue meterle pues más humor, más color, despidió a Tom Hockenborg y se trajo al compositor Danny Elfman, que le metió tonadas conocidas de Batman y de Superman a la película. Básicamente estaban expulsando todo lo relacionado con Zack Snyder, excepto pues obviamente los actores y un poco de la historia, y se vino esa película que al final y al cabo, la que tenía que ser la más exitosa de todo, la que tenía que ser la cereza en el pastel de todo el DCEU o el Snyderverse que conocíamos, pues se vino abajo, porque costó $300 millones, si no mal recuerdo, y en su mercado doméstico en Estados Unidos hizo 229. Más bien perdió 70 millones y un poquito más. A nivel mundial sí hizo 661, hizo incluso poquito menos que Man of Steel, pero no alcanzó a Batman v Superman, por ejemplo. Y empezó el declive del Snyderverse a partir de ahí. Obviamente después vinieron películas. Un año antes había venido Wonder Woman, por ejemplo, que había sido un gran éxito. Y después se vinieron otras películas como Aquaman, etc. Sin embargo, el declive de todo eso empezó aquí. Entonces fue cuando Warner y DC escucharon, y lo voy a poner entre comillas gigantes, escucharon a la gente que estaba pidiendo la versión de Zack Snyder de Justice League, el famoso release de Snyder Cut, que fue un momento muy importante para los fans porque se logró convencer a Warner de sacarlo, pero más que eso, definitivamente fue una medida desesperada para tratar de salvar todo lo que venía atrás. El Justice League de Zack Snyder no se estrenó en cines. Aparentemente costó
70 millones de dólares. Y no hay datos, nunca lo sacó Warner ni DC, de la gente que la vio, ni en HBO Max, ni por Video On Demand, ni comprando los DVDs y Blu-rays que se sacan. Esos números nunca se dieron. Y los rumores son de que no fueron buenos, porque si hubieran sido buenos los hubieran sacado. Mucho se especula de que fue muy pirateada. Básicamente, Warner dijo que ya los compré así, ya no vamos a hacer nada más con Snyder. Y se sacó lo último que se sacó, que fue de Flash, que se le cambió toda la película, se cambió. Sacaron un par de películas más, una de Aquaman, otra de Shazam, de Blue Beetle, y el Snyderverse muere en esas películas. Por supuesto que les debo los datos de Justice League, dirigida por Joss Whedon, sin crédito, y por Zack Snyder. La producción de Geoff Johns, John Byrne, Deborah Snyder. El guion de Joss Whedon y Chris Terrio. La historia de Chris Terrio y Joss Whedon, basada en la Liga de la Justicia de DC Comics, con la música de Danny Elfman, la fotografía de Fabian Warner, el montaje de David Brenner, Richard Pearson y Martin Walsh, el vestuario de Michael Wilkinson, protagonizada por Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen y J.K. Simmons. La película se estrenó en 2017, el 15 de noviembre, en la mayoría de los países, y como ya dijimos, costó 300 millones y hizo 657 a nivel mundial, aunque hizo bastante menos localmente. El Snyderverse es, al final y al cabo, como diría el meme, una triste historia. Porque fue creado de una manera, inició muy bien, llevaba todo el camino para hacer una gran historia. Y debido a que algunos se aceleraron mucho para tratar de alcanzar a la gente de la acera del frente, pues se tomaron algunas decisiones. Después de Man of Steel, tuvo que haber habido un Man of Steel 2, tuvo que haber habido una película de Batman, tuvo que haberse llevado la película de Wonder Woman, tuvo que haberse visto la película de Aquaman, la de Flash con otra historia. Y tal vez no la de Cyborg, no creo que no fuera tan necesaria, pero todo eso para ir llevándolo hasta un Batman y Superman, un Public Enemies, por ejemplo, hasta llegarlo a Justice League. Y lo que hicieron fue, pues todo lo contrario. Se aceleraron, introdujeron a Batman, que nunca tuvo una película propia, por cierto, y lo introdujeron contra Superman, haciendo también que hubiera un encontronazo entre fans, cosa que no debió haber sido así. Se introdujo una película Suicide Squad que olvidé mencionar, pero que estuvo ahí, tuvo su historia, tuvo su momento y no aportó gran cosa tampoco a la historia, cosa que es lamentable. Y después de eso, pues si hubiera venido todo lo que queríamos ver, la Linterna Verde, que nunca se vio, por cierto, a pesar de aquella imagen de Zack Snyder de United Seven, que el mismo Zack Snyder había sacado. Y lo que se nos dio, desgraciadamente, fue un universo a la carrera, con películas sin mucha relevancia. Es una gran lástima, porque se pudo haber hecho mucho mejor todo este trabajo, y se terminó cercenando todo lo que venía por esas decisiones. Y no es culpa ni de Henry Cavill, que fue tal vez la gran víctima de todo esto, porque les puedo asegurar que los demás actores les da lo mismo volver o no volver. Henry Cavill fue el único que tenía ganas de seguir como Superman, y lo mostró muchas veces, respetó al personaje, se comportaba como el personaje, amaba al personaje. Y aunque sus interpretaciones no fueron lo suficientemente buenas, para ser sinceros, no fue culpa de él, fueron de los guiones y de las historias que le trajeron para que hiciera. Así que eso fue una gran lástima. Si las cosas se hubieran hecho bien, estoy seguro que hoy todavía estaríamos viendo el Snyderverse. Estaríamos celebrando 10, 12,
casi 15 años del Snyderverse. Pero se tomó un mal rumbo, se tomaron decisiones extrañas que dividieron a los fans. Mi conclusión es que Man of Steel fue un gran primer paso y se desperdició, porque tenía un potencial inmenso todo esto, si se hubieran dado los pasos correctos. Pero desgraciadamente hubo gente que se equivocó, que trató de correr en vez de caminar, de entender que el ritmo del DCU era diferente al de la acera de enfrente, y se perdió mucho en el camino. Sin embargo, Man of Steel sigue siendo una película que estará por siempre en el top de las películas de Superman. Es una joya, es una obra de arte. Yo siempre he dicho que es una obra de arte en todo sentido. Su producción, cómo se vio, cómo se filmó, todos los asuntos visuales de esta película son cosas de una obra de arte. Fue la que inició todo y con la que tuvo que haber continuado este universo, llevando por supuesto a Superman a la cabeza. Y con esto llegamos al punto final de esta nueva edición de Leyendo Cristales. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. No se despeguen de la casa de Superman en Latinoamérica, La Fortaleza de la Soledad. Que la pasen muy bien y hasta la próxima. Esto fue una producción de La Fortaleza de la Soledad, la casa de Superman en Latinoamérica.